Creo que es parte de nuestro oficio y parte de nuestro servicio que ofrecemos dentro de la universidad. Así que pensar, como he planteado aquí en la introducción, es plantear una reflexión sobre la práctica docente y renovar el amor, renovar el deseo por el amor a comprender y a saber, a transmitir esta sabiduría que a veces no es tan sencillo. Y para esto voy a apoyarme en una serie. A lo mejor algunos de ustedes lo han podido ver. Y bueno, solamente voy a compartir unos 2-3 minutos máximo, porque se relaciona con lo que voy a hablar más adelante. Y se refiere a esta experiencia a esta experiencia en el que una serie que habla obviamente de todo el desarrollo de la filosofía, y he podido notar en todo esto cómo esta serie pues lo hace muy interesante, el despertar por querer estudiar filosofía. Así que voy a pasar este pequeño video que los tengo aquí. A ver, chicos, el amor propio de los hombres ha sufrido 3 grandes heridas a lo largo de su historia. Una, saber que el hombre no es el centro del universo. 2, descubrir que venimos del mono. Y 3, el gran reto de la psicología moderna, que el hombre ni siquiera es dueño de sí mismo. Con el psicoanálisis, Freud introduce un concepto clave en el pensamiento occidental: el inconsciente, es decir, la constatación de que el yo no es todo lo que hay. Que hay algo más en nosotros que no se expresa en nuestro comportamiento consciente, pero que es capaz de producir efectos independientemente de nuestra voluntad. Es decir, hay una parte desconocida de nosotros que nos hace hacer cosas que no solemos hacer. Nos hace pensar cosas que no quisiéramos pensar. Nos hace sentir cosas que no sabemos muy bien por qué las sentimos. La tarea del psicoanálisis pone de manifiesto la existencia de ese inconsciente. Freud... Aquí no venimos a dormir. ¿No os parece extraño que esta sociedad, que promueve tanto la búsqueda de la felicidad, sea una fábrica de depresivos y neuróticos? ¿No es curioso que esta sociedad supuestamente acomodada genere tantas enfermedades del alma? Gente ansiosa, angustiada, estresada, deprimida, niños hiperactivos, fatiga crónica, alteraciones de la personalidad. Todo el mundo está obsesionado con cuidarse físicamente. Todo el mundo quiere estar cachas. ¿Y por dentro qué? Yo les diría menos gimnasio y más psicoanálisis. Venga, chicos, a ver, una pregunta. ¿Quién de vosotros es celoso? Ya, claro, si lo sois, no lo queréis confesar. Según Freud, sentimos celos cuando creemos que alguien nos puede robar el objeto de nuestra posesión. El celoso es esencialmente una persona posesiva, que quiere disponer de la pareja como si fuera de su propiedad. Os recomiendo que leáis esta tragedia griega. Edipo Rey, de Sófocles. Ah, yo la conozco, es brutal. Va de un tipo que se folla a su madre, pero antes había matado a su padre. Y cuando se entera del percal, se arranca los ojos, tío. ¡Hala, Mark! Vaya spoiler, tío. Mark, yo no lo habría resumido mejor. Bueno, pues Freud utilizó este mito para explicar el complejo de Edipo. Es decir, la predisposición que tienen los niños a idealizar a su madre. Según Freud, ese complejo puede marcarnos a la hora de elegir pareja. De hecho, hay hombres que buscan inconscientemente una madre en su pareja. La atracción hacia otra persona puede venir dada por carencias, deseos y otros aspectos escondidos que conforman nuestro yo. A mí eso del inconsciente me da mal rollo. Es como si dentro de la cabeza tuviéramos una parte oscura. Sí, Paul, pero todos tenemos esa parte desconocida. Por eso tiene sentido el psicoanálisis. Para conocer aspectos de nosotros mismos que no nos gustan y que no queremos admitir.
Todos descubriríamos muchas cosas de nosotros mismos, Paul, si analizáramos nuestras relaciones. Bien, Freud trató... Entonces, llegado a este punto, he decidido empezar a desarrollar lo que, obviamente, lo que se entiende como la hora de la hora de clase, y me he apoyado en algunos otros autores que tratan de hacer un poco interesante esta experiencia de la enseñanza y las etapas por lo que ha atravesado. Y una de ellas es precisamente esta de que la clase podría entenderse como una experiencia en el que se relaciona con este tema del complejo de Edipo, como lo acaba de señalar este docente. Y ahora, ¿cómo sería pues una clase en el contexto de Edipo? Obviamente estamos comprendiendo y entendiendo que las clases, las que algunos hemos asistido, hemos tenido obviamente empezábamos con una oración, hombres por un lado, mujeres en otro lado, siempre separados. Y también está esta forma un tanto tradicional en el que el docente es pues la máxima autoridad y hay una especie de una alianza, digámoslo así, entre lo que eran los padres y lo que era el maestro. Y después de todo esto, entonces lo que decía el maestro era una ley que no se discutía. Incluso cuando un docente ingresaba al aula, obviamente había silencio, había un cierto temor. Y se podía notar incluso esta perspectiva en la que podemos entender que se formaba estudiantes un tanto más sumisos y también podíamos ver que el pensamiento crítico no se desarrollaba mucho en este modelo de una escuela o una educación según el formato del complejo de Edipo. Claro, aquí resumiendo diríamos que se tiene un problema a la hora de relacionarse con el padre y también con la ley. Y obviamente la ley representado en este caso por un docente o por el progenitor, ¿no? Eso sería una primera figura de cómo podría ser una enseñanza o una hora de clase. Y siguiendo, hay un segundo modelo que me parece un tanto más, un tanto que puede mostrar cómo también se puede entender este cambio que ha tenido a la forma, al momento de ofrecer la enseñanza en las aulas. Y a esto un autor, Máximo Recalcati, un psicoanalista italiano, él lo llama la clase según el modelo de Narciso. ¿Y cómo lo entendemos una clase según el modelo de Narciso? Obviamente se tiende a cambiar, digamos, la centralidad que antes había una alianza entre los padres y el docente. Obviamente empieza a hacerse una alianza entre los padres y los hijos. Y aquí obviamente el centro de atención recae sobre los estudiantes. Y por eso es que se entiende que hay una búsqueda de esa afirmación por uno mismo. Y también hay un interés de hacerse de un nombre, hacerse de una fama. Y siempre buscando esta tendencia al desplazamiento más ascendente, mientras va subiendo un tipo de escalerita, que obviamente si lo comparamos con la enseñanza de Jesús sería totalmente diferente. Jesús nos muestra más una enseñanza al nivel descendente, digámoslo así. Y por eso es que al entrar en esta crisis, según este mismo autor que les he mencionado, se puede ver que este pacto se ha roto entre el docente y los padres y también el docente empieza a sentirse una especie de soledad, de aislamiento y la crítica social que es bastante fuerte. Y para esto obviamente hay varios textos que podrían sostener esta forma de plantear la enseñanza. Y uno de los argumentos por el que ha llegado a verse este modelo de Narciso obviamente tiene que ver con esto de que hay que evitar que los hijos empiecen a crecer con ciertos traumas, ¿no? Y a la luz de eso, obviamente, se busca eliminar obstáculos, no se tolera tampoco el pensamiento en el que uno pueda recibir críticas, y empieza este complejo generacional o los conflictos entre una generación y la otra,
Y por eso surge una pregunta interesante que nos podría ayudar a reflexionar. ¿Es posible transmitir el deseo por el amor a la sabiduría? Desde la docencia, al final de la exposición, obviamente voy a ofrecer una respuesta desde lo que he podido compartir con otros. Y quisiera pasar a un tercer nivel que escritor plantea sobre una escuela o una clase o una lección según el modelo de Telémaco, ¿no? El hijo de Ulises, lo encontramos en la obra de la Odisea. Y obviamente allí se puede notar ya que en la sociedad hay otra vez un reclamo por la presencia del padre, por la presencia de un maestro, porque obviamente centrarse tanto en los hijos o esa alianza ha debilitado y ha generado una confusión. Pero en esta modelo de la escuela o la clase según el modelo de Telémaco, obviamente encontramos que los jóvenes empiezan a tener una cierta ausencia de sueños, hay un cierto vacío existencial, tienen dificultad para encontrar el sentido a su vida o si realmente lo que están haciendo es correcto. Entonces esta situación lo que nos quiere mostrar, obviamente, el modelo de la lección según Telémaco, podemos decir que se intenta recuperar la función del enseñante como una figura central, como el proceso de humanización de la vida. Y por eso es tan importante otra vez valorar este reencuentro que normalmente se da en las aulas, aunque ahora es muy difícil hacerlo, pero lo hacemos virtualmente. Pero se trata de recuperar y revalorizar en el que una clase virtual no sería pues comparada con una experiencia a una clase que se desarrolla dentro del aula. Y por eso otra vez Telémaco reclama digámoslo así, sale en busca del padre y el padre regresa y entonces otra vez se da este encuentro. Y a raíz de todo esto se puede ver que cómo un docente puede poner en movimiento o el deseo de saber de sus estudiantes, o también lo puede frustrar. Depende cómo obviamente desarrolle pedagógicamente cada uno de estos los contenidos. Y por eso es que aquí surge la curiosidad o el interés por realizar la investigación, por descubrir nuevas cosas. Y eso es lo que nosotros también podemos sembrar en nuestros estudiantes. El amor a buscar la investigación, a buscar nuevos aprofundamientos sobre lo que nosotros estamos enseñando. Entonces, en este sentido, la autoridad que en el modelo de Narciso se había evaporado, si ustedes quieren, como lo menciona el autor, podemos decir que aquí otra vez hay un recuperar esta presencia para buscar transformar, y el maestro empieza a mostrarse como un testigo que abre nuevos mundos para sus estudiantes, para poder descubrir este sentido, por empezar a amar incluso la propia vida y ampliar el horizonte existencial vital. Y empezamos también a recuperar un poco nuestra historia, nuestro lenguaje, y por eso es que la hora de la clase empieza a ser como una experiencia de un milagro en el que nosotros como docentes podemos dejar huellas muy profundas dentro de los estudiantes. Y aquí los docentes bravos, como normalmente se dicen, no en el sentido malo, sino en el sentido de que hacen clases muy interesantes, como acabamos de ver en el video sobre Freud. Podríamos decir que dejan una huella, una impronta en los estudiantes. Y por eso es que algunos de ellos decían, por ejemplo, que hay docentes que motivan a los estudiantes y lo inspiran a seguir investigando, porque realmente los docentes en la hora de clase muestran esa pasión por querer transmitir este deseo de aprender. También mencionaban los estudiantes y dicen que sí, porque un docente puede hacer gustar su materia, como también puede hacer odiar su materia. Entonces la reflexión de estos 15 minutos, creo que nos estamos pasando, pero quería mostrar un poco eso, ¿no? Cómo los modelos nos pueden ayudar a entender y como lo planteaba ya en la pregunta, cómo nosotros podemos mostrar esta experiencia de que la clase podemos empezar a plantear una reflexión sobre nuestra práctica docente y despertar el deseo en los estudiantes de amar la sabiduría y despertar esa curiosidad de seguir investigando, y ojalá que sea pues una motivación también para poder
entrar en esta línea de querer saber un tanto más sobre lo que es la práctica docente. Y seguro muchos de ustedes tienen a base de la experiencia, pero sería interesante porque el autor que yo he revisado, él menciona incluso que algún momento a él lo habían considerado como una especie de que sería un fracasado, de que sería el idiota de la familia, y cuántos a veces de nuestros estudiantes vienen con estos conceptos y nosotros tenemos que empezar a reactivar o ponerle en movimiento de que en realidad muchas de las cosas que ellos pueden aprender es despertar el amor incluso por leer nuevos textos, nuevos libros y referencias que pueden ayudar. Y en ese sentido creo que espero poder haber compartido algo de esto, y si hay alguna pregunta podríamos compartir en unos minutitos si es que hay tiempo, ¿no? Gracias.